un rinconín de Asturias, en la capital de España, y como solemos decir, pues es realmente la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, de manera que bienvenidos a esta su casa. Es una satisfacción muy grande el poder contar con ustedes para un acto tan dichoso como este, ¿no? Como es la presentación de un nuevo libro, por tanto un mensaje muy relevante para todos seguramente, y estamos encantados. Pueden seguirnos a través de la página web, una página web que estrenamos hace poco, teníamos una pero estaba un tanto obsoleta, y ahí podrán advertir también la gran variedad de actos que tenemos, muy variados, y por tanto pues estaríamos encantados de que nos acompañasen en aquel que les pueda interesar, en aquel o aquellos. El Centro Asturiano de Madrid, que es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, y solo en Madrid pues hay unas 30, de manera que son muchísimas, porque hay que pensar también en América hispana, en América hermana, y también en Europa, fundados en el año 1881, acabamos de cumplir el 2 de octubre 141 años. Bueno, muchas gracias a todos, como digo, singularmente también el presidente adjunto, Andrés Menéndez, Tino, veterano socio y amigo, también Cándido, Ángel, Paco y otras personas, a todos en definitiva, ¿no? Que son amigos de la casa. Y muchas gracias también a las personas que me acompañan, por supuesto, en la mesa, como son, empiezo por el extremo de la derecha, don Ignacio Tapia García, diplomático asturiano. Muchas gracias y bienvenido a esta capital y también a este centro asturiano, que las nuevas funciones asumidas pues vayan con el mayor éxito, que es muy necesario en este tiempo, ¿no?, de la diplomacia, donde realmente pues todos los esfuerzos son pocos, de manera que muchas gracias y nuestros parabienes. Y también a la izquierda me acompaña doña Carmen Macías, que es periodista de La Razón, veterana también, periodista, pese a la juventud, nadie lo diría, pero realmente con una profesionalidad acreditada en este periódico que lleva unas décadas de andadura y se ha abierto y se ha consolidado en la prensa nacional, de manera que estamos muy contentos, muy satisfechos realmente porque nos acompañe en esta mesa presidencial. Y a mi derecha está pues el autor de este libro que se titula La eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad matrimonial, historia y actualidad, cuyo autor es Miguel Ángel Rodríguez Bacelar. Solo quiero decir de él dos datos: por un lado que es asturiano, carballón como yo, es decir, obetense, y que lleva pues unos cuantos años, 15 por lo menos, en Madrid, ya como residente, y que es miembro del Consejo Superior de nuestra casa, de manera que una persona con la que contamos, que nos tiene a su disposición, que afortunadamente nos brinda también sus conocimientos, su experiencia, su valía en sus campos profesionales, y esto es muy de agradecer justamente a través de este órgano consultivo que tenemos en el Centro Asturiano de Madrid, que no todas las casas regionales disponen, ni siquiera todas las organizaciones, como es un Consejo Superior. De manera que muchas gracias, Miguel Ángel, también por esa disposición para presentar el libro, que es un verdadero honor. Y el tema, me parece que por lo menos los compañeros que veo por aquí no piensan declarar nulo su matrimonio. Pero nunca se sabe, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, y también a Carmen de nuevo, porque va a asumir un papel, y lo va a hacer muchísimo mejor que yo, obviamente, del que yo iba a hacer al presentar un poco a los compañeros, algo más por extenso, pero ella lo va a hacer con la competencia debida y con la gracia que todos agradeceremos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Yo vengo a hablar de este libro de Miguel Ángel, he venido a hablar de su libro para que luego él no se enfade mucho conmigo. Y curiosamente se titula La eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad matrimonial, historia y actualidad. Y el día que yo preguntaba a mis compañeros cómo voy a presentar esto, hubo dos cosas que me dijeron. La primera, si ya nadie se casa por la iglesia, ¿qué haces presentando y hablando sobre lo que ellos vulgarmente llaman divorcio por la iglesia? Y segundo,
me dieron otra frase nueva que me dijeron: donde reina el amor, sobran las leyes. No sé qué pensará Miguel Ángel de esto, yo se lo dejo ahí para cuando tome la palabra, pero les voy a contar de qué va un poco este libro. Esta obra es la primera publicación de Miguel Ángel Rodríguez Bacelar y es fruto de su labor de investigación durante 5 años en sus estudios de doctorado de la Universidad a Distancia de Madrid, que dio además como resultado que alcanzase el máximo grado académico con calificación cum laude. Además, en esta obra, Miguel Ángel aúna dos de sus grandes pasiones, el derecho y la historia, desde la rama del derecho matrimonial canónico, y es un trabajo que se convierte en un manual de referencia para cualquier estudioso en la materia. Y sin más, les voy a presentar, antes de contarles quién es Miguel Ángel, porque le conozco de hace muchos años, yo intento no decir cuántos para que nadie calcule cuántos años tengo en realidad, les voy a presentar a Ignacio. Ignacio Tapia García es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, es diplomado de Estudios Avanzados en la Universidad Complutense e ingresó en la carrera diplomática en 2011. Ha trabajado en la Subdirección General de Viajes y Visitas Extranjeras Ceremonial y Órdenes en la Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero ha estado ya destinado en embajadas como Polonia, Nigeria, Costa de Marfil, Nueva Zelanda e Islas Fiji. Y desde abril de 2022, aunque él intenta ser más discreto, forma parte del Departamento de Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey. Ignacio, tienes la palabra. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias por esa presentación profesional. Y bueno, muchas gracias, Miguel, por haberme invitado a ejercer esta labor de presentación. Es un honor, lo primero, estar en el Centro Asturiano como asturiano residente en Madrid reciente, en mi segunda etapa como madrileño de adopción, y empezar estando aquí acompañando a Miguel en este acto para tratar de presentar este libro de título complejo, libro denso, pero interesante y de actualidad. Como ya avanzaba Carmen y como también avanzaba el presidente, o sea, Miguel primero es amigo, que eso es sobre todo casi hermano, o más que hermano, y es asturiano, es ovetense, pero tampoco podía ser perfecto, es también oviedista, cosa que es posiblemente el único detalle que no nos une en la vida. Se lo perdonaremos, aunque solo sea por una vez. Tuve el honor de conocer a Miguel hace ya bastantes años van pasando, cuando fuimos compañeros de universidad en Oviedo. Tenemos también el honor de ser licenciados por la Universidad de Oviedo hace ya más años de los que quisiéramos reconocer. Para presentar el libro, creo que Miguel podrá dar mejor razón de las horas y los días de estudio que han dado lugar al mismo. Yo, antes de abordar brevemente y de tratar por lo menos de introducir un poco el tema del libro, quería aprovechar la ocasión de estar aquí para referirme a un tema como es el de los asturianos que estamos en Madrid. Es una larga tradición la de los asturianos que venimos a la capital a residir, a vivir, a hacer nuestras vidas, bueno, a Madrid y fuera de Asturias, y siempre me ha llamado mucho la atención una cita que me voy a permitir referirle, de uno de los más ilustres asturianos, de Jovellanos, al que ya en el siglo XVIII le preocupaba mucho la imagen que los asturianos daban en la capital. Me permito referirles la cita completa. Decía Jovellanos en sus cartas a Ponz que se ven en la corte de capitales populosas algunos centenares de gallegos y asturianos que vienen fugitivos y como arrojados de su país en busca de una escasa y dura subsistencia, y que trabajando con afán continuo apenas recogen un interés vilísimo, viviendo siempre mal alojados, peor vestidos y no bien alimentados. Y se concluye de ahí que los que quedan de la otra parte de los montes no son más venturosos. Bueno, afortunadamente han pasado los siglos, los asturianos que como Miguel
y como muchos de nosotros están actualmente en la capital, da una mejor imagen de la tierra que aquella que preocupaba a jovellanos en el siglo XVIII. Podemos ver a nuestro alrededor cómo Asturias está muy bien representada en términos de hostelería, de profesionales, de jóvenes asturianos, asturianas de todas las edades que están en Madrid dando una mejor imagen. Yo creo que Jovellanos, después de todos estos siglos, se daría cuenta que sus impresiones sobre los asturianos de su tiempo han cambiado profundamente. Además, Miguel, tengo que reconocer que se incluye dentro de una larga tradición de juristas asturianos. Nuestra tierra ha dado un gran número de grandes juristas y muchos de ellos, por diversas razones, terminaron desarrollando su vida y su profesión en Madrid. Y Miguel, hay que reconocer que entra dentro de esta larga tradición del que nace en Asturias y viene a Madrid a desarrollar su labor y sobre todo a desarrollar su labor en el campo del derecho, una tradición que viene del propio Jovellanos, muy conocido para los licenciados en Oviedo, Martínez Marina, gran jurista del siglo XVIII-XIX, cuyo nombre ostenta uno de los edificios de la Facultad de Derecho que gran recuerdo tiene para todos, quizá más porque es el edificio donde está la cafetería que por otra cosa, pero de gran recuerdo para todos nosotros. Y una larga lista de grandes juristas y abogados en la que se encara Miguel, como por ejemplo Melquiades Álvarez, que fue presidente de este centro y que vinieron de Asturias, como es el caso de Miguel, a desarrollar su carrera y a desarrollar su carrera profesional, abriendo un bufete en Madrid y enfrentándose a la realidad del proceloso derecho. Bueno, creo que deberá ser él el que nos introduzca en su obra. Yo simplemente quisiera avanzar sobre lo que él ya a continuación nos dirá, que la obra, además de ser una obra diferente y necesaria, es una obra que aborda cuestiones de máxima actualidad, aunque no lo parezca. Diversas reformas que se han llevado a cabo por parte del Vaticano, por parte del Papa Francisco en los últimos años, han cambiado el derecho canónico y han cambiado esa relación que existe entre el derecho canónico, entre las resoluciones del derecho canónico y el derecho del Estado. Por lo tanto, esta tesis doctoral convertida en libro, este fruto del trabajo, de las largas horas de trabajo de mi querido Miguel, está más que nunca de actualidad, y él nos podrá dar razón de a dónde va y de cuáles son los elementos que es necesario retener. Enhorabuena, Miguel, por haber concluido esta magna labor y gracias de nuevo por haberme invitado a estar aquí hoy. Gracias. Y antes de que hable Miguel Ángel, yo os voy a presentar quién es. Miguel Ángel Rodríguez Bacelar es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, y recalco siempre Oviedo porque gracias a él yo aprendí a querer Asturias. Es experto en Derecho Matrimonial Canónico, titulado por el Estudio Rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, abogado Rotal. Además es abogado especialista perteneciente a los elencos del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid y no sé cuántas cosas más que yo intento resumir siempre, pero lo que más recuerdo es cuando él llegó aquí a Madrid, porque yo soy madrileña, en 2010, y fundó el bufete Bacelar Abogados. Todavía recuerdo el día que colocábamos, porque yo estuve ahí y colocábamos aquel cartel. Y desde entonces es un consumado especialista en Derecho Civil y un especialista en Derecho de Familia, lo que le ha llevado a impartir docencia desde el año 2011 en el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas. Además, desde 2019 es el director académico de dicho centro. Pero yo les voy a contar algo más. Hace no mucho hice el Camino de Santiago y creo que es como un ensayo de la vida. Te recuerda que lo importante son los que te acompañan en él y que también es muy importante saber elegir quién te acompaña en ese camino. Al llegar a la catedral, os confieso que pensé si había que elegir entre la gloria y la memoria, ¿con qué me quedaría? Ese día
escogí tal vez la memoria. Y les voy a explicar por qué. Porque esa es la que escogió Miguel Ángel hace 7 años, cuando emprendió una hazaña, la de la preservación de un legado, el legado de su memoria. ¿Y cómo lo hizo? Pues por primera vez nuestro alto tribunal le reconoció que un apellido español en peligro de extinción como bien a proteger, permitiendo así la unión de sus 2 apellidos a su descendiente, tras una lucha judicial en la que ganó al Ministerio Público, a la Abogacía del Estado y la Dirección General del Registro y el Notariado. Y decimos sus apellidos y sus descendientes porque Miguel Ángel no solo fue el director letrado de dicho procedimiento y por tanto el artífice jurídico de dicho logro, sino que además fue parte del mismo, siendo su apellido materno Bacela el objeto de esta causa. Y yo siempre le digo que sus padres, que ya no están aquí, estarían muy orgullosos de él. También les quiero confesar que Miguel Ángel es una persona leal, muy perseverante, es familiar, es amigo, de profundas convicciones, con valores. A veces creo que la vida pública se lo está perdiendo. Y ya saben ustedes por dónde voy. Además, es buena persona que, sumado a su valía profesional, eso siempre computa más. Pertenece a esa generación de aquellos que creímos en nosotros mismos, pero que es una generación del esfuerzo, esa que te demostraba que a veces lo imposible solo cuesta un poco más. Y somos la suma también de aquellas puertas cerradas, de las veces que tocamos fondo y también cogimos impulso, porque no nos rendimos. Él siempre dice que es la suma de todos aquellos que le acompañaron en el camino y que por eso ha llegado donde está, porque es una persona muy generosa. Y con todo esto te doy la palabra, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Este micrófono no te los de encender, ¿no? Estoy acostumbrado. Muy bien. Es que tiendo a gritar mucho, aquí hay gente que me conoce, entonces tiendo a separarme de los micrófonos para no liarla mucho. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias muy efusivamente y con todo mi corazón a Valentín, aquí a mi izquierda, al presidente del Centro Asturiano de Madrid. He tenido ya actos frente a la presentación de este libro y he tenido otros acontecimientos importantes en mi vida profesional, pero como le trasladé privadamente a Valentín, y los que están aquí y me conocen saben que así es. Esto es un acto especialmente emotivo para mí por ver dónde se presenta y que a mí el Centro Asturiano de Madrid me pida, como me pidió Valentín, que yo presentase esta obra, pues me supuso una muy profunda emoción. Como asturiano, residente en Madrid, tengo que corregirte en un dato, Carmen, desde el 2 de marzo del 2008, que es el día que llegué a la estación de Chamartín, con 3 maletas que no era capaz de sacar del andén en el tiempo que me dejaban, porque luego iba a Atocha. Todavía me estoy preguntando por qué paré en Chamartín, porque en realidad quería ir a Atocha. Forma parte un poco de ese despiste que tiene uno cuando viene a ganarse la vida a Madrid. Yo en realidad vine a hacer un máster y bueno, mi padre me dijo que estaba completamente convencido de que me iba a volver y bueno, pues en este caso, como en otras muchas veces, pues tuvo razón. Como digo, para mí es un acto especialmente emotivo. No solo soy socio de este centro, algo que creo que es obligado, Ignacio, acabas de venir, es algo absolutamente obligado si eres asturiano y vives en Madrid, sino que además es muy emotivo a nivel personal para mí porque mi padre fue socio de este centro. Mi padre nació en Madrid porque mis abuelos vinieron de una aldea muy pequeña de Cangas de Narcea que se llama Saburcio. Vinieron aquí a ganarse la vida, les tocó la guerra civil. Mi padre nació en plena guerra civil en la calle Maldonadas, en la Latina, y luego ya se desplazaron a la calle Pizarro. Y mi padre fue socio durante toda su juventud de esta casa. Y esta casa también es muy importante para mí porque en esta casa se conocieron mis padres, en un baile. Se conocieron mis padres y por lo tanto, si no es por esta casa, yo no estaría aquí y por tanto mis hijos tampoco estarían en el mundo. Por lo tanto me puedo poner todavía más emotivo, más emocionante, pero es que tengo que decirlo y si no lo dijera no sería una presentación que creo correcta antes de empezar a hablar de cosas de derecho y que a lo mejor son más aburridas, ¿no? Pues quiero destacar lo que supone para mí el estar aquí, que además es una institución muy importante para la ciudad de Madrid, incluso yo diría que para más de la ciudad de Madrid, no solo es la Casa de General Decana aquí en el mundo desde el 2 de octubre de 1881,
sino porque, si ustedes no lo saben, me van a permitir que les diga brevemente quién funda el Centro Asturiano. El primer presidente fue José Posada Herrera, y la primera junta directiva estaba el conde de Toreno, Manuel Pedregal, Lorenzo Quintana, José María Lago, Faustino Rodríguez San Pedro, Ramón de Campo Amor, Juan Menéndez Pidal, Servando Ruiz Gómez, Marqués de Pidal, José María Cerlluelo, conde de Mendoza Cortina, Antonio Balbín Dunquera, Barón de Covadonga, Marqués de Teberca, Alejandro Pidalino. Valentín, lo primero que me he dado cuenta es que es todo el callejero de Oviedo. No sé si te has dado cuenta que la primera junta directiva del Centro Asturiano es directamente el mapa urbano de Oviedo, y algún aula de la Facultad de Derecho también que llevaban este nombre, ¿no? No lo fundaron cualquiera sin querer inventar la plana, lo que dijo el gran Jovellanos, probablemente el personaje más importante que ha dado Asturias. Estos señores creo que tampoco andaban desarrapados por el mundo cuando decidieron fundar esta casa, de la que me siento absolutamente afortunado, y es un honor el pertenecer a ella como socio en primer lugar y como Consejo Superior, miembro del Consejo Superior en segundo lugar. Dicho esto, bueno, agradecer por supuesto también a Carmen, que me haya acompañado también en este acto. La conozco hace ya, no voy a decir los años, pero se enfada, hace ya muchísimos años. Ha visto toda mi trayectoria y he tenido también la suerte de ver toda su trayectoria como periodista hasta convertirse en un referente del periodismo nacional en este país. Y bueno, pues qué puedo decir de mi amigo Ignacio. Ignacio, acuérdate, cuando estábamos en Madrid yo te acompañaba en tus estudios de oposición, me refiero en tus asuetos de estudios de oposición, porque ya estudiabas tú solo, y lo sacaste de una manera brillante, y he podido compartir contigo lo que ha supuesto tu trayectoria profesional, diplomática en diversos países del mundo, y sabes que me alegré muchísimo cuando viniste a Madrid por lo que supone tenerlo cerca, porque te he echado mucho de menos, y también por lo que supone tu nuevo cargo, que odias que lo diga, pero que este señor se dedica al protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey. Y eso les puedo garantizar que no ponen a cualquiera, por muy diplomático que sea. Así que quédense con su nombre, que seguramente en unos años también será miembro del Consejo Superior o algo más de esta casa. Dicho esto, ahora ya sí me van a perdonar que me ponga a hablar un poco de derecho. Lo voy a hacer de una manera un poco amena, no les quiero aburrir. Sé que hay mucha gente aquí que no es jurista, que no es docta en la materia, y bueno, pues antes de explicarles un poco de qué va mi libro, que como bien decía Ignacio tiene un título un poco enrevesado, quiero recalcar mucho que es un libro de una absoluta y completa actualidad. No es un libro puramente académico, a pesar de que es cierto que nace y surge por mis estudios de doctorado. Gracias a esta investigación yo he podido doctorarme. Agradezco mucho a la editorial Aranzadi que tuviera bien publicármelo como manual monográfico, pero no se trata, digo mucho esta frase, no lo puedo evitar, de una friquez jurídica. No se trata de una especie de hobby que tengo yo, ni de algo propio del estudio meramente de la historia, sino que, insisto, forma parte de la actualidad, porque es un libro que no solo es de derecho, sino que es de abogacía. Es un libro que trata sobre las relaciones jurídico pero sociales que suponen las familias el contraer matrimonio, y cómo se supone que se tiene que actuar ante una posible crisis matrimonial, y eso pasa todos los días en España. Voy a hablar de un par de datos del CIS de Tezanos, es que todavía tiene un poco de credibilidad, pero que son datos que a mí me parece que vienen muy bien a los efectos de entender sociológicamente por qué este libro es de actualidad y no es meramente un estudio jurídico para doctos en la materia. En España, desde 2017, se contrae más matrimonio civil que matrimonio canónico. Y además, hay que poner otro dato, la comparativa, y es que se divorcia más gente que se casa. Y sí, aunque parezca mentira, es por esa razón, por esos dos datos, este estudio es de actualidad. Yo, que llevo 15 años dedicado a la abogacía de familia, les puedo garantizar que cuando alguien viene a mi despacho y me comenta sus inquietudes, la primera opción que tienen si quieren contraer matrimonio, no entra evidentemente en cuestiones profundas de por qué, eso no me compete, es que quieren contraer matrimonio canónico. Eso es lo primero que manifiestan todos como voluntad, como voluntad. Algunos lo harán por cuestiones de devoción religiosa, y otros lo harán, si me permiten la expresión, pues porque les parece que el rito pueda ser más bonito, más vistoso. Evidentemente no soy yo quien para preguntar y comentar por qué. Pero es la primera elección, lo cual es normal porque hay otro dato del CIS a día de hoy, actual, este sí que no es de hace 5 años, este es ahora, que dice que 2 de cada 3 españoles se declaran católicos.
Digo que se declaran, no voy a hablar de si lo practican o no lo practican. Entonces, ¿cómo es posible que 2 de cada 3 españoles se declaren católicos y que, sin embargo, haya más matrimonios civiles que canónicos y que, sin embargo, hay más divorcios? Pues bueno, como hay más divorcios, hay más matrimonios civiles que canónicos. Es decir, 2 de cada 3 personas preferirían casarse por la Iglesia cuando contraen matrimonio, pero gran parte de ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están divorciados. Al estar divorciados, no pueden volver a contraer matrimonio canónico y, por tanto, contraen matrimonio civil. ¿Por qué este libro es actual? Porque este libro lo que intenta es analizar 2 ordenamientos jurídicos que tenemos en este país, que compete a 2 de cada 3 personas que se declaran católicas y que analizan la solución jurídica para que se puedan volver a casar por la Iglesia. Es decir, la nulidad del matrimonio canónico, qué es la nulidad del matrimonio canónico y qué ajuste tiene al derecho del Estado. Que esa es quizá la parte un poco más compleja que analizo en el libro. He querido empezar por ahí porque creo que es bueno enmarcar, ¿no? Que a veces decimos que la gente no se casa por la Iglesia, es que no puede casarse por la Iglesia. ¿Qué podría hacer para casarse por la Iglesia? Pues concurrir a un proceso de nulidad matrimonial. La Iglesia no acepta el divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio. La disolución del matrimonio consiste en que contraes matrimonio, como figura jurídica comienza, y en el momento en el que se produce el divorcio, finaliza. Durante el tiempo que se ha contraído matrimonio, el matrimonio ha subsistido, ha existido. Ha tenido un fin, ha tenido un principio, perdón, y ha tenido un fin. Jurídicamente, insisto, jurídicamente, no pastoralmente, porque la Iglesia tiene un ordenamiento jurídico propio, que evidentemente quien esté sometido a ella tiene que respetar, pues la Iglesia no entiende el divorcio como tal. No se puede finalizar un matrimonio, porque el matrimonio para la Iglesia es una cuestión de derecho público. Es un sacramento y por tanto es una institución sagrada que no puede finalizarse por la voluntad de los hombres. Pero hay una figura que es la nulidad de dicho matrimonio, que por cierto también existe en el ámbito civil, lo que pasa es que suele tener muy poco predicamento porque la gente prefiere proceder al divorcio. ¿Y qué es la nulidad? Bien, con la nulidad voy a empezar diciendo lo que no es. Pues no es que la Iglesia te anule el matrimonio porque te quieres volver a casar. No se pueden anular los matrimonios. Lo que se pueden es declararlos nulo porque tras un proceso judicial muy serio, o sea que nadie piense que estamos hablando en una iglesia de un sacerdote haciendo pastoral, estamos hablando de una instrucción judicial muy seria en la que se practica prueba, de la que daré unos pequeños retazos ahora, se llega a la conclusión de que en el momento en el cual se contrae matrimonio, para que los aquí presentes lo entiendan, en el momento en el que se dice si quiero, hay un vicio. Es decir, ese sí quiero, ese consentimiento, esto es un concepto, los que estén aquí juristas me entenderán perfectamente, es un concepto puramente civil. Hay un vicio del consentimiento, de manera que cuando dices sí quiero, por alguna circunstancia, ese consentimiento no es puro, no es libre, no es válido. Bien porque estás haciendo una especie de reserva mental. Sí, me quiero casar contigo, pero no estoy a favor de la fidelidad, por ejemplo, que es una característica del matrimonio canónico. O bien porque tiene hay algún tipo de anomalía, una falta de madurez, una cuestión de discreción de juicio, porque te sientes presionado a casarte con esa persona, porque a lo mejor hay un embarazo o algún tipo de circunstancia, y entonces ese sí quiero no es libre. Claro, para casarse, y esto vale en cualquier tipo de ámbitos, en el canónico o en el civil, cuando tú dices sí quiero, eso tan bonito del sí quiero, no es baladí, es la manifestación de un consentimiento que tiene unos efectos jurídicos. Entonces, ese sí quiero no tiene valor jurídico porque ha habido algún tipo de defecto. Lo que hacen los tribunales de la Iglesia es analizar en una instrucción, es muy parecido a un proceso penal, qué es lo que ha pasado cuando sucede ese sí quiero, y si llegan a la conclusión de que había algún tipo de defecto en ese consentimiento, declaran la nulidad del matrimonio. ¿Qué significa eso? Significa que declaran que el matrimonio nunca existió. Yo tengo algún cliente que me dice, pero ¿cómo no voy a existir si tengo 3 hijos? Digo, hombre, pero declarar el matrimonio, los hijos. Hasta la Iglesia entiende que para tener hijos no hace falta casarse. Puede parecer feo, pero no hace falta casarse, evidentemente. Los hijos además no pierden ningún derecho, ni en el ámbito canónico ni en el ámbito civil. Entonces, declara que no ha tenido lugar el matrimonio, no es que se haya producido un divorcio, sino que nunca existió dicho matrimonio. Bien, la nulidad ha existido siempre
en la historia del derecho canónico, ha sido protagonista de hechos tan relevantes como nada más y nada menos que un cisma como lo que fue la Iglesia anglicana, puesto que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quiso separarse de Catarina de Aragón, y como no le quisieron declarar nulo el matrimonio, pues a día de hoy están separados de la Iglesia de Roma. O sea, que se lo pongo como ejemplo para que se fijen ustedes el tiempo que lleva la Iglesia por su propio derecho llevar este tipo de instrucción. Y eso no ha sido ajeno a España. De hecho, no solo ha sido ajeno a España, sino que España es el único país del mundo que tiene un privilegio, que es tener un tribunal propio del Vaticano, que es el Tribunal de la Rota. Solo hay 2 tribunales de la Rota en el mundo. Uno, evidentemente, está en Roma, y otro está aquí en Madrid, en la calle El Nuncio, cuyo decano, que fue profesor mío, tuvo a bien presidir la presentación que tuvimos en el Colegio de Abogados. Es una institución que está desde el siglo XVI y, como digo, es un privilegio que se dio a España, evidentemente por ciertos méritos que todos podemos conocer, cuando ya desde que se declararon a los reyes católicos, precisamente esos reyes católicos por parte del Vaticano. Entonces, lo que sucede es que en los últimos tiempos, y es algo que quería aprovechar esta presentación para dejarlo claro, al menos para que los que me escuchen no se queden, si me permiten la expresión, intoxicados con algún tipo de informaciones que se ve por los medios de comunicación, que mucha gente no acude a los tribunales de la Iglesia y no acude a abogados rotales, como es mi caso, a pedir nulidad del matrimonio, y optan por casarse por lo civil, con disgusto, porque no sería su elección personal, porque creen que esto es muy difícil, que es yo no sé si es correcto decir esto, un cachondeo, pero hay gente que cree que es un cachondeo, y que cuesta mucho dinero. Bien, todo eso es mentira, absolutamente mentira, ¿vale? No cuesta mucho dinero, es radicalmente falso, es tan falso que el propio cardenal Osoro ha acotado las nóminas de los propios letrados en las propias minutas. Yo les puedo decir ahora lo que cuesta la nulidad, porque es lo que ha dicho el señor cardenal cumpliendo las directrices del Papa Francisco que tiene que costar. Son 2.500 euros masiva, o sea, 3.000 euros cuesta una nulidad. Eso es lo que cuesta un divorcio, más o menos, un divorcio así un poco peleón, es lo que cuesta. O sea, no es verdad que cueste una millonada, ni muchísimo menos, ¿vale? Es mentira que haya que pagar para conseguirlo. En el caso de que uno no tenga medios, la Iglesia le pone abogado gratuito, incluso en algunos tribunales, teniendo aún así medios económicos, sobradamente, como entienden que la Iglesia entiende que es una obligación pastoral el ayudar al fiel a saber la verdad de su matrimonio, te llegan a poner abogado gratis aun con medios económicos sobrados y acreditados. Es decir, no solo por una cuestión de, digamos, de necesidad económica que tengas que acreditar con tus propios ingresos. Esto no lo sabe mucha gente. A veces los abogados decimos que hay gente que no viene a nulidad porque no quiere, porque sabemos todos estos datos. No, no es verdad, no es porque no quiera, es porque la gente no lo sabe. Yo tengo muchos clientes que cuando les dije el dato que les acabo de ahora de trasladar, de que una nulidad vale 3.000 euros, más o menos iba incluido, se me ponen los ojos así y entonces de repente le interesa, porque piensan que valía 30, 40.000 euros, todo el mundo tiene al folclórico, la folclórica y el torero, que como si todo el mundo supiera lo que han pagado la folclórica y el torero, yo lo desconozco, pero vamos, es verdad que entonces no existía esa acotación de minutas, cuando esta gente famosa que todos tenemos en la cabeza procedió a esas nulidades, pero vamos, ¿no? es absolutamente falso, y es una cosa que quiero dejar claro porque los tribunales de la Iglesia tienen a jueces expertos, muy profesionales, que están dedicando diariamente su trabajo judicial, insisto, judicial a esta causa, y poco menos que la gente cree que para conseguir una nulidad es rellenar un formulario y rellenar un cheque, lo cual hay que entender que a estas personas, incluso a mí como operador jurídico, pueda parecer ofensivo. Bien, explicando un poco lo que era la nulidad, para que podamos adentrarnos un poco más concretamente en lo que habla el libro. El libro lo que habla es del estudio que ha tenido primero a lo largo de la historia y luego actualmente esta regulación jurídica canónica, este ordenamiento jurídico canónico en nuestro Estado. La Iglesia legisla universalmente, eso es una frase que se dice siempre en derecho canónico. ¿Eso qué significa en términos de derecho internacional público que sabe aquí mi amigo Ignacio? Pues que la Iglesia actúa como si fuese un Estado soberano. Nosotros sabemos que hay un Estado que es el Vaticano, creo que es el Estado, por ejemplo, si me equivoco, más pequeño del mundo, pero que
cada vez que vemos una iglesia, lo que estamos viendo es una extensión de ese Estado soberano. Entiéndame la metáfora, es como una embajada, no te me asustes, es una metáfora. Es como si fuese una embajada. ¿Por qué? Porque ahí se está aplicando también derecho canónico, se está aplicando derecho del Estado del Vaticano. Y todo fiel está sometido a ese régimen jurídico. No, insisto que no estoy hablando desde un punto de vista pastoral, estoy hablando desde un punto de vista jurídico. Bien, ¿quién está sometido al derecho canónico? Pues todo el que esté bautizado. Cuando uno se bautiza, no solo está accediendo a un rito, digamos, cristiano, pastoral, también, evidentemente, sino que está entrando, es como cuando uno nace, y lo ponen en el registro de la propiedad. Sí, bueno, estaría bien para los hijos, para los padres, el registro civil. Estoy últimamente dando clases de registro de la propiedad y se me ha quedado. Del registro civil. Cuando uno nace, lo pone en el registro civil. Bueno, pues jurídicamente, cuando uno nace, lo que hace la Iglesia al bautizarlo es ponerlo en un registro que acredita que ese niño, ese señor ya adulto, porque no hay edad para bautizarse, está sometido al régimen canónico. Luego, evidentemente, decidirá libremente a lo largo de su vida si quiere tener fácticamente un sometimiento como tal o decide directamente pasar del asunto. Pero, insisto, 2 de cada 3 personas sí manifiestan que quieren seguir de alguna manera vinculadas a ese régimen jurídico. ¿Y qué sucede? Pues sucede que en España somos una democracia, esto es un Estado de Derecho, tenemos una Constitución y hay una serie de normas. Y claro, no podemos admitir en el seno de nuestro ordenamiento jurídico cualquier tipo de norma, entiéndanme la expresión, extranjera, que pueda socavar nuestro orden público, es decir, lo que es nuestra propia Constitución. Anteriormente a la llegada, mejor dicho, de la democracia de la que gozamos ahora en nuestro país, pues España vivió, como todos saben, una dictadura. Durante ese tiempo el régimen jurídico canónico estaba absolutamente mezclado con el régimen civil. De hecho, el decano de la Rota tenía categoría de magistrado del Tribunal Supremo porque era una extensión propia del Tribunal Supremo. Sí es verdad que en el franquismo, hay gente que le sorprende cuando digo este dato, pero en el franquismo sí había matrimonio civil, pero solo para aquellos que acreditasen que estaban bautizados. Si tú acreditabas en la época franquista que no estabas bautizado, acreditabas que no estabas sometido al régimen canónico y por lo tanto el Estado se sentía en la obligación de darle una solución a tu matrimonio. Que por otra parte el matrimonio no lo inventó la Iglesia, como se cree mucha gente. El matrimonio es una institución de derecho natural que es muy anterior a la Iglesia, lo cual, por cierto, reconoce la Iglesia expresamente. Cuando entramos en democracia hay que cambiar toda la regulación jurídica que tenemos, porque separamos la Iglesia del Estado. Todo el mundo sabe cuando votamos la Constitución, porque nos viene un puente muy bueno, que es el 6 de septiembre, pero poca gente sabe que el día que entra en vigor, de diciembre, que siempre votamos un buen puente, pero poca gente sabe cuándo entró en vigor la Constitución, porque realmente cuando entró en vigor la Constitución es cuando entró en vigor nuestra democracia tal y como la conocemos, que fue el 29 de diciembre de 1978. Contaba algún parlamentario, que no voy a decir el nombre, que se tenía pensado entrar en vigor el 28 de diciembre, pero no les pareció una buena idea para que no se lo tomaran a broma por el día que era el régimen que iba a llegar. Entonces entró en vigor el 29 de diciembre. Por tanto, desde el 29 de diciembre, nuestro país no podía permitir, porque había una Constitución, una norma superior que así lo impedía, no podía permitir que no hubiera esa separación entre Iglesia y Estado y que, por tanto, ciertas normas de la Iglesia no se pudieran ordenar para que no tuvieran, mejor dicho, una colisión con nuestro orden público. ¿Qué pasaba con los matrimonios canónicos que todos tenían efectos civiles? ¿Qué pasaba con el divorcio que todavía no estaba, pero que sabían que iba a llegar y que acabó llegando 3 años después, en 1981? ¿Qué pasaba con los tribunales de la Iglesia? ¿Qué valor tenían? ¿Qué jurisdicción tenían? ¿Qué hacemos con el decano de la Rota, que va de magistrado del Tribunal Supremo? O sea, todo este tipo de cuestiones había que darles un orden. Y entonces, nuestro ministro de Asuntos Exteriores de entonces, don Marcelino Oreja, pues se desplazó a Roma y se firmó un tratado internacional, el acuerdo jurídico con la Santa Sede, los nuevos acuerdos jurídicos con la Santa Sede. No se cambió el concordato, lo que se cambió es el tratado que regulaba la relación jurídica entre ambos estados, entre el Reino de España y el Estado Vaticano, que se firmó el 3 de enero de 1979. Es decir, durante 5 días nuestra democracia
tenía un decano de la Rota que era magistrado del Tribunal Supremo y tenía matrimonios religiosos directamente con efectos civiles y tenía una serie de tribunales eclesiásticos con plena jurisdicción sin ningún tipo de distinción con el resto de ciudadanos y con las autoridades civiles. Yo lo que hago en este libro, primero la parte histórica, que es verdad que ahí he disfrutado mucho porque me gusta muchísimo la historia, pues bueno, pues he analizado un poco primero lo que hemos tenido hasta ese momento, hasta el 3 de enero de 1979, y posteriormente pues analizo todo el íter, es decir, todo el itinerario que hemos tenido desde el 3 de enero de 1979 hasta nuestros días, concretamente hasta el año 2015, donde se produce una serie de reformas, una en el ámbito canónico y otra en el ámbito civil, de las que ahora, para finalizar, hablaré. Una vez que analizo y explico en el libro un poco al que pueda tener interés, insisto, no de una manera muy dogmática, sino intento acercarme al que no es doctor en la materia, cómo funciona el sistema jurídico canónico, que tiene su complejidad, cómo funcionan los tribunales de la Iglesia, ya entro a hablar de las relaciones que hay en ambos casos, cómo se relacionan, qué es lo que dice el Acuerdo Jurídico de la Santa Sede de 3 de enero de 1979, qué solución le da. Bueno, pues lo arregla prácticamente todo. En primer lugar, reconoce, aquí la versión es diferente, lo que dice cada una de las partes, pero como han llegado a un acuerdo, pues tampoco han creado mucho conflicto. Se reconoce el efecto civil del matrimonio canónico. Para la Iglesia lo que se reconoce es que existe un matrimonio canónico puro y duro, que el Estado le da efectos civiles, y si le preguntas al Estado dice que no es exactamente así, sino que lo que ocurre es que solo existe un matrimonio civil, lo que pasa es que el Estado dispensa la forma, es decir, le permito que se case por el rito católico, pero que sepa que cuando el sacerdote le está casando, se está usted casando de manera civil, como si fuese un funcionario civil. Independientemente de lo que opinen cada uno, lo que sucede es que cuando tú te casas por la Iglesia, te estás casando civilmente. Por eso cuando uno se casa por la Iglesia, cuando yo me casé, y creo que todos los que aquí nos hemos casado nos pasaba lo mismo, ¿no? Que nos daban el sobrecito. Ese día te dan muchos sobres, pero el primer sobre que te dan no es precisamente un regalo, sino que es el certificado canónico que te da el sacerdote para recordarte que tienes que llevarlo al registro civil para que tenga esos efectos civiles reconocidos el matrimonio que acaba de tener lugar. Se reconoce también la potestad jurisdiccional de la Iglesia, se reconoce que la Iglesia puede libremente ejercer su potestad jurisdiccional en España, acorde a las normas de la Iglesia, para todo el que así quiera someterse a ella. El que no quiera someterse a ella, pues se someterá directamente a la jurisdicción civil pidiendo el divorcio, separación o nulidad civil, que también existe, es muy residual, pero existe. Y lo último que quedaba por analizar es cómo puede el Estado español reconocer una sentencia que ha dictado una autoridad, entre comillas, extranjera, que además es una autoridad religiosa. Es decir, qué efectos civiles tiene la declaración de nulidad del matrimonio. El fin del matrimonio, que en realidad es un no inicio del matrimonio, que es lo que declara la Iglesia. Ya hemos arreglado los efectos civiles que tiene el comienzo del matrimonio, y lo que nos queda arreglar es cómo encajamos en nuestro orden público esas sentencias. Porque claro, esas sentencias tienen ciertas cuestiones que a lo mejor pueden chocar con el derecho, con nuestro orden civil, con el derecho civil. Esto pasa con cualquier tipo de sentencia de cualquier país del mundo. O sea, esto no es un tema propio de la Iglesia. Les voy a poner muy brevemente un ejemplo. Hay países árabes, no voy a decir cuál, que en su legislación permite la figura del repudio. El repudio es el divorcio unilateral. Bien, pues si viene alguien de un país islámico con una sentencia de un tribunal islámico que declara el divorcio unilateral sin ningún tipo de defensa ni de derechos de una de las partes, evidentemente esa sentencia no podrá tener validez en España. ¿Por qué? Porque chocaría frontalmente contra nuestro orden público y nuestro orden constitucional. Eso no se podría tolerar. Con una sentencia de un país muy similar al nuestro, no habría absolutamente ningún tipo de problema, y existe un procedimiento que se llama S4 que precisamente se encarga de ese tipo de reconocimientos. Un juez analiza esa sentencia extranjera para ver si puede tener un encaje con nuestro orden público. Bueno, pues esto es muy similar con lo que pasa con las sentencias de nulidad canónica, que es analizar el encaje que puedan tener en cuanto a nuestro orden público. Lo que pasa es que aquí es verdad que la Iglesia goza de algún privilegio, ¿vale? Goza de algún privilegio, y salvo que se haya vulnerado flagrantemente algún tipo de derecho fundamental por parte de alguna de las partes que haya ocurrido al proceso,
predomina el principio de no revisión de fondo. Siempre decimos lo mismo en mis clases: homologar no es revisar. Es decir, homologamos que el procedimiento se haya hecho con total garantía, que las partes hayan podido defender, pero no puede de primera instancia ponerse a valorar derecho canónico. Primero, porque no va a tener capacidad para hacerlo, y segundo, porque probablemente si hiciéramos eso estaríamos vulnerando la soberanía judicial que tiene el Estado Vaticano y que tiene la Iglesia cuando dicta una sentencia. Entonces, yo analizo esa relación que hay, esos vasos comunicantes que hay en ambos órdenes, en el orden canónico y en el orden estatal, y me fijo mucho en lo que pasa en el año 2015. En el año 2015 ocurren dos cosas muy importantes, que aquí sí que puedo presumir que soy el único autor, que yo sepa, tengo que mirar de vez en cuando, no vaya a ser que tenga que ver el discurso, soy el único autor que lo ha analizado. El ajuste al orden público de los nuevos procesos matrimoniales que sacó a la luz en el año 2015 el Papa Francisco, mediante el motu propio Mitis Iedus Luminus Iesus. Forma parte de la potestad legislativa que tiene el sumo pontífice como máximo legislador de la Iglesia, que lo que hizo fue reformar parte del proceso canónico y crear una figura, un procedimiento nuevo. No tocó el derecho sustantivo, tocó solo la ley procesal. Y paralelamente analizo la entrada en vigor en el año 2015 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que derogó toda la parte de exequatur, es decir, del proceso que teníamos en España para analizar esas sentencias que venían de fuera a ver si se ajustaban a nuestro orden público, que estaba en vigor desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En 1881 tenemos la primera Ley de Enjuiciamiento Civil. En el año 2001 entra en vigor la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquel momento los que gobernaban, y no me puedo meterme con ellos porque me meto con todos, porque no lo han hecho en 21 años, bueno, en 21 años no, en 14, porque en 2015 lo arreglaron. Dijeron: no vamos a tocar el tema de la cooperación jurídica internacional porque vamos a hacer una ley inmediatamente. Inmediatamente fueron 14 años, ¿vale? Tardaron 14 años en hacerla. Y reforma todo el proceso de reconocimiento de este tipo de resoluciones. ¿Y eso por qué era importante? Porque hay un artículo en el Código Civil que sigue estando en vigor a día de hoy, que dice que para reconocer la eficacia de una resolución canónica en el orden estatal hay que atender a los criterios del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una broma que hago yo siempre en mis clases, creo que aquí hay algún alumno mío que lo estoy viendo, siempre digo lo mismo: buscadme la Ley de Enjuiciamiento Civil y léeme el artículo 954. Se pone todos a verlo y dice que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque se refiere al artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que desde el año 2015 está derogado. Es decir, llevamos 7 años con un precepto que es derecho positivo, que dice que para ver si una sentencia de la Iglesia hay que reconocerla en el derecho español, hay que cumplir una serie de requisitos de un artículo que no existe. Bueno, pues en eso le dedico unas cuantas páginas a buscar una solución, y la solución que buscamos pues es eso que estudiábamos en primero de carrera, que decíamos: ponme un ejemplo, la analogía. Ponme un ejemplo, pues por fin he encontrado uno. Me ha costado años de ejercicio encontrar uno, pero por fin he encontrado uno. Como el legislador legisla como legisla, es decir, fatal, las cosas como son, yo podría ponerme aquí a hacer varios seminarios sobre que la Ley de Enjuiciamiento Civil vale más tirarla y hacer una nueva directamente, pero como legisla, pues a veces hay lagunas. Lagunas significa que hay cosas que no tenemos reguladas. Y claro, para regularlas algo tenemos que hacer. No vamos a estar pendientes de que el político de turno llegue a un acuerdo con el grupo parlamentario de turno y se ocupe de esto, sobre todo en una época en la que están más ocupados otro tipo de cuestiones. Bueno, pues lo que hacemos es coger lo que más se parece y lo aplicamos. Eso es la analogía. Y ahí es donde entra la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en su artículo 46, que entendemos que es el que más se parece al derogado. Esto es muy sencillo, es que un día se pongan de acuerdo en la carrera de San Jerónimo y modifiquen ese precepto por el otro, pongan el artículo 46 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, y el asunto, digamos, que por esa parte estaría resuelto. Y luego ya para finalizar, pues lo que me quedaba era analizar estos nuevos procedimientos de Papa Francisco, que cuando uno pone la tele y dice: es que el Papa quiere que se hagan muchas nulidades y demás. Bueno, el Papa, yo no sé si quiere que se hagan muchas nulidades o no, porque no tengo el gusto de conocerlo. Lo que sí sé es que con esta reforma quiso dar respuesta a algo que le estaban pidiendo todos los obispos del mundo. Digo los obispos porque los obispos son la máxima autoridad judicial en su diócesis.
¿Y qué le pedía? Le pedía una solución al superatasco que tienen en los tribunales eclesiásticos. No es razonable que se puedan tardar 3 años en resolver una nulidad canónica. Tampoco es razonable que pase en el ámbito civil y pasa, también hay que decirlo. Pero, volviendo a lo que voy, ellos se quejaban al Vaticano de que esto no es razonable. Hay algunos casos, concretamente en Sevilla es un escándalo, puede llegar a 8 años, es una auténtica barbaridad. Hay que buscar una solución a eso. Entonces, lo que se buscó es agilizar el procedimiento. Y se creó una figura nueva, que es el proceso más breve ante el obispo, que yo me he dedicado a analizar sobre si este procedimiento puede tener encaje en nuestro orden público, porque tiene ciertas cuestiones que pudieran pensarse que pueden vulnerar el derecho de defensa de las partes. Bueno, lo primero de todo, algo que es común para el derecho canónico en general, es que no es necesario ir con abogado y procurador. Ni procurador. Bueno, yo con todos mis respetos a mis amigos procuradores me voy a centrar en el abogado, que creo que es lo más importante, puesto que supone la dirección letrada y el cuidado del derecho de defensa. Claro, si tú vas sin abogado y el otro va con abogado, puede parecer que tú no te estás defendiendo de igual manera. Y si tú no te estás defendiendo de igual manera, puedes haber llegado a una sentencia que no sea muy justa y esa sentencia luego se pretende llevar al orden civil. Bueno, al final hay que entender que la Iglesia es universal, como he dicho, y legisla para todo el mundo. Si ustedes buscan abogados rotales, bueno, no les voy a decir que somos un montón, que tampoco es bueno para el negocio. No les voy a decir eso, no somos tantos. Pero hay, aquí en Madrid hay. Ahora, váyanse usted, donde está aquí mi amigo Ignacio, a Abuya, al Tribunal Eclesiástico de Abuya, capital de Nigeria. No sé cuántos abogados había ahí para el residente en Abuya, por competencia territorial, que quisieran nulidad de su matrimonio. Hay sitios donde la Iglesia no goza de la fortaleza y de la presencia que tiene en el mundo occidental y por tanto es razonable que se facilite también, eso es facilitar el derecho de defensa, que esta gente pueda acceder a la tutela judicial efectiva en el ámbito canónico. Cuestión ya más propia del proceso más breve ante el obispo es que, como su propio nombre indica, el que dicta la sentencia es el obispo, que no suele saber mucho de derecho. Ese es otro problema. La cualificación del juez. Es verdad que puede acceder con una parte, con unos asesores, pero genera cierta problemática el hecho de que quien analiza una instrucción judicial no sea alguien que sea docto en la materia para poder dictar la sentencia. Y luego, claro, como exige el litisconsorcio activo necesario, es decir, que las dos partes estén de acuerdo en pedirlo, si sale positiva la sentencia del obispo nunca puede salir negativa. Si no ve que haya nulidad, pasaría a un proceso normal, ordinario, pero si entiende que sí que hay nulidad, el único que lo puede recurrir es el defensor del vínculo, una figura muy propia del derecho canónico que, para que ustedes lo entiendan, es algo parecido al Ministerio Fiscal, más o menos. El problema del defensor del vínculo es que es un señor que es nombrado por el obispo. Entonces, claro, queda un poco feo que el defensor del vínculo recurra a su obispo. Esto es un problema también de dependencia que también afecta al propio orden público canónico y es una cuestión que también toco y que examino. Y luego, bueno, pues también hablo de otro tipo de cuestiones, como pueden ser las reglas de competencia, que ahora sí se permite demandar en el propio domicilio de la parte actora. Imagínense ustedes a alguien que vive en España con un demandado que vive en Paraguay, cómo se puede defender la persona que vive en Paraguay, de qué manera lo puede hacer. En fin, tiene ciertas características esta reforma, la reforma que hizo sobre el proceso ordinario y el nuevo procedimiento que ha hecho, que yo he intentado, y además tengo que hacer aquí un poco de propósito de enmienda, porque creo que, haciendo un examen de conciencia, se lo tengo que confesar, no he sido especialmente, quizá, valiente en algunas conclusiones porque me ha dado miedo. Tampoco sé, yo vivo de esto, ¿no? Tampoco van a enfadarse si tengo una nulidad canónica, pero hay algunas cuestiones que es verdad que, bajo mi punto de vista, creo que ponen en duda que este proceso pudiera ser habilitado al orden público constitucional español. Y ya para finalizar le voy a poner solo un único ejemplo. En el proceso abreviado, para que se admita a trámite la demanda, solo para que se admita a trámite, o sea, para que pueda iniciarse el proceso, hay que cumplir un requisito, que es que la nulidad que se pretende sea manifiesta. Claro, como es un proceso muy rápido, es como que esto está claro. Hombre, esto es como si uno le dice a un juez instructor que para que abra diligencias previas le tiene que parecer la condena manifiesta. No he dicho que haya indicios,
Digo que le tiene que parecer manifiesta, es como si el instructor le estuviéramos pidiendo ya que juzgue y dicte la sentencia. No puede ser, a mi modo de ver, lo digo desde un punto de vista estrictamente jurídico, que un requisito para que se inicie un procedimiento y un ciudadano pueda llegar a la tutela judicial efectiva sea que el instructor que admite mediante decreto al trámite de la demanda haya llegado a la conclusión de que esta hay que darla. Porque entonces la instrucción, la prueba, el tiempo que perdemos allí los abogados que nos dejan entrar, ¿qué hacemos con ello? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Al final, la práctica habitual lo que me dice a mí es que no va a haber un mayor problema, salvo que haya algún fiscal que quiera hacer su trabajo, lo cual siempre me parece positivo, y no solo que se dediquen a rellenar formularios, sino que quieran hacer su trabajo, que miren a ver si se cumplen todos los requisitos que tiene nuestro orden público y ver en qué puede terminar, porque aquí el ponente que tienen ustedes delante ha investigado profundamente este asunto y les puedo decir el número de eficacias civiles que se han dictado en este país sobre procesos breves que entraron en vigor en el año 2015. Cero patatero. O sea, a día de hoy no se ha solicitado, no significa que no las pudiera haber, sino que no se ha solicitado. Entonces, bueno, pues ya por terminar, yo lo que he hecho con este libro, que este libro forma parte de mi investigación doctoral, ya que me empeñé en hacer un doctorado, y iba a estar 5 años esclavizado, pues quería hacer algo que tuviera que ver con mi vida. Y yo soy abogado de familia, me dedico también, mi bufete se dedica, yo me dedico también a otros órdenes, me considero civilista, pero sobre todo soy abogado de familia. Y la abogacía de familia consiste en buscar soluciones a la gente. La gente se casa, la gente tiene hijos, la gente tiene crisis matrimoniales, la gente tiene que separarse a veces porque no puede seguir conviviendo bajo el mismo techo. Y el derecho está para dar una solución, una respuesta a la sociedad. Y eso es tanto para el derecho civil como para el derecho canónico. Hay que dar una respuesta a la sociedad. Creo que en la medida de lo posible es lo que hizo el Papa Francisco, con mayor o menor fortuna, y yo lo que he querido es dar una respuesta a mis clientes, los que buscan en mi despacho una solución en el ámbito civil y también en el ámbito canónico, y que quieren saber simplemente si han conseguido una nulidad, si están solteros o no. Es una pregunta que me hacen muchos. ¿Y ahora qué pongo en los formularios? Bueno, pues eso es un poco de lo que trata el libro. Si te han declarado la nulidad, has conseguido algo que tiene su mérito, que es que eres soltero. Por lo tanto, creo que es un motivo, primero de este chiste, pero bueno, es un motivo también quizá de gozo para esa persona que estaba sufriendo y que buscaba los servicios letrados de un abogado y también la respuesta de la justicia. No sé si me enrolla mucho. Ya termino. Gracias. Enhorabuena, Miguel Ángel, por esta explicación del libro, que realmente ha sido extraordinaria, con todo lujo de detalles, revela la profundidad de tu estudio, de tu investigación, y todo eso pues se plasma en el libro. Un libro que, por cierto, cuando concluya el acto se puede adquirir aquí. Pero yo creo que a lo mejor hay alguna pregunta. Veo en el salón personas del ámbito del derecho. A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, adelante, Tino. Pero, hay una actriz española, se casó con un chico cantante. Una actriz con un chico cantante. Que Bueno, un señor. No creo que nos vea, si me da los nombres igual me ayuda a situarme un poco. Total, tuvieron un hijo. Sí. Y la actriz pidió la separación porque el matrimonio no... que no había actualizado el matrimonio. ¿Que no había? Bueno, pero el hijo puede ser de otro, ¿no? Pero si eso parece, vamos, según el padre dijo en televisión también. El hijo vive el padre. Y que no se había actualizado el matrimonio. Y él... No se había consumado, ¿no? Consumado. Hombre, si tener un hijo... No se había consumado, ¿no? Algo de consumación ha habido. Con un poco vale. Y esta además es una actriz conocida. Bueno, ahora mismo no le puedo decir, yo he tirado de los toreros porque... María José Cantudo. Ah, María José Cantudo. Miren, no la tengo yo esa muy trabajada. El tema de la Casa Cantudo no lo tengo muy trabajado. Demasiado algo. Pero, bueno, vamos a ver. Sí es verdad, a ver, evidente, la consumación del matrimonio es otra historia. Es otra historia, ¿vale? Y hay más historias. No, lo digo desde el punto de vista jurídico, no se me vengan arriba. No, vamos a ver. Ese es otro tema. Hay un proceso específico, no les he hablado de ello porque entonces esto se pone muy largo. Hay un proceso que es la disolución pontificia del matrimonio rato y no consumado, que en realidad eso sí se parece un poco al divorcio. Porque es una disolución, es una gracia papal. Si un matrimonio no ha sido consumado, sí es verdad que el Papa lo puede disolver, que no es lo mismo que declarar su nulidad. Pero claro, evidentemente con un hijo
y hablo en el ámbito jurídico, si está reconocido legalmente tiene un hijo, o sea, eso no tiene ningún tipo de validez. Dicho eso, sí le tengo que decir que el hecho de que uno lleve 30, 40 o 50 años casado y tenga 3, 4, 5, 7 hijos no afecta para nada a la realidad. O sea, puede hacerla más compleja porque va a haber que instruir cosas de hace muchos años. Este es un proceso en el que se necesita mucha prueba testifical, a diferencia de la jurisdicción civil, que es todo mucho documento. Aquí es muy importante que venga la gente a declarar y que cuente qué es lo que ha conocido, cómo conocieron los novios, cómo todo tiene que ver con el sí quiero. Siempre se pregunta mucho sobre el periodo del noviazgo, justo antes de la preparación de la boda y la luna de miel, porque todo es todo lo que gira en el momento en el que se presta el consentimiento del sí quiero. Entonces, hombre, si han pasado muchos años, puede haber problemas para llegar a preguntar eso, pero no tiene nada que ver. Y lo de los hijos, permítame el chiste, pero es que tener hijos es un hecho biológico. O sea, no tiene nada que ver que uno tenga 3, 7, 8 hijos para que uno pida la nulidad. Se pueden tener hijos sin estar casado, con lo cual ahí no hay que declarar nulidad, porque ni siquiera ha habido matrimonio. Lo hace más difícil por el tema de la instrucción, pero no tiene nada que ver ni supone un problema los años de casado ni los hijos que un matrimonio, pueda tener. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta desde el ámbito del derecho, que algunas personas pertenecen a este mundo. ¿Algún comentario? Y juristas hay que los conozco. Juristas hay. Y juristas hay que los conozco. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro, Miguel Ángel, y tenemos que decir que Miguel Ángel, además de todo lo que antes comentaba Carmen, pues es profesor de Derecho Civil de la Universidad Complutense, nuestra querida alma mater, de manera que somos compañeros, aunque yo en el área de educación. Y ha sido, como digo, una presentación extraordinaria. Se lo agradecemos muchísimo, de todo corazón, y además, bueno, te vamos a decir, Miguel Ángel, estás en tu casa y esos datos que nos has dado de tus padres, que para descanse, pues realmente son extraordinarios y eso, pues, en fin, nos hace todavía más comprometidos, ¿no? Muchas gracias también a Ignacio, que ha sido un placer conocerte, de todo un honor que nos acompañes, y lo mismo a Carmen, que necesitamos alguna periodista que siempre nos oriente y que nos apoye y también que nos mejore un poco la imagen, por lo menos que contribuya a difundirla, ¿no? Como ha sido tu caso, de manera que muy agradecidos porque de todos aprendemos. Y gracias a ustedes por su presencia. Yo les recuerdo que ahora tienen la oportunidad de que les firme el libro el autor, un libro referencial de esta gran editorial que es Thomson Reuters Aranzadi. Nada menos, Reuters Aranzadi, y bueno, pues que se llevan el libro con el autógrafo, de manera que muchas gracias a todos. Y no se vayan porque después vamos a tomar un vino. Lo más importante.